siguiendo el tema del debate presupuestario hasta alguna hora normal y ahora hace un par de horas me estuve muniendo de algunos detalles que no creo que sean ahí, con algunos de los testimonios centrales. La intervención de Cristina creo que fue destellante y me parece que cuando habló de la falta de autoridad moral de todos los que estaban sentados ahí para pedirle sacrificios a la gente, marcó uno de los momentos top de este debate, en donde me parece muy bien, o respecto del que me parece muy bien, que el señor Muñoz está por ahí. Se nos tuvo que ir al médico, Muñoz. Ah, bueno, lo escucha el señor Muñoz con el traidómetro, sería, ¿no? Sí, lo tenemos. Ah, bueno, sí. donde uno no sabe si, por ejemplo, incluiría a Carlos Menem, porque hablar de Menem con un traidor, después de lo que ha sido su gestión de 10 años, no me parece que cuadrara, pero sí en el caso de otros, que hasta ayer nomás militaban u operaban en las filas del kirchnerismo, como es el caso de Pichetto, o tipos como Urtubey, que llegaron de la mano del kirchnerismo. Entró por un tubo, esto hay que decirlo, el presupuesto tal como se preveía, una votación amplia, 45-28, una abstención, 2 ausentes, ¿no? Si no me equivoco. Yo acá tengo 45 a favor, 24 en contra, una abstención y 2 ausentes. Y 2 ausentes. Bueno, en cualquier caso, una amplia mayoría, que por supuesto se consiguió con ese bloque de la llamada Argentina Federal o Peronismo Federal, no importa. Sí. Nosotros le pusimos peronismo peinado. O peronismo peinado, que encabeza ese, yo diría, Federica, milagro mediático que es Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Porque no se trata de otro milagro, de un tipo, por supuesto que con muchas artes florentinas en el recurso del manejo de la política, bueno, pero punto, ¿no? Artes que pone al servicio de quien viniere, porque esa es su historia, un tipo sin el más mínimo carisma, desangelado, que sin embargo, si vos lo analizás en proporción a sus apariciones radiotelevisivas, parece que fuera, no sé, Juan Carlos Pugliese o alguno de esos legisladores de relevancia histórica, ¿no? Como fueron, bueno, acabo de citar Radical, o uno podría mencionar a César Jaroslavsky, u otros grandes legisladores o gente que ha sabido tener una presencia en el Senado a partir del aporte concreto y no de este mamarracheo que Pichetto escenifica. Poca resistencia callejera, esto también hay que decirlo. Me parece que las previsiones en torno de que las cosas harían por un tubo alejaron la probabilidad de manifestaciones, más los antecedentes de lo que había sucedido en el Congreso cuando fue el debate en diputados, cierto temor que también se mete en la gente a partir de lo que es un discurso y un Estado cada vez más policíaco. Eso el otro día lo estaba charlando al aire con el Beto Quevedo, con el titular de Flaxo, y no me parece que esté de más reiterarlo, ¿no? El miedo que están metiendo, la prepotencia que cada vez se ve más en el accionar de las fuerzas de la policía, las detenciones por merodeo, por portación de cara, el apriete. Es muy triste lo que estamos viviendo en ese sentido, y yo creo que a algún punto eso pudo haber influido en que, o puede estar influyendo en que efectivamente la resistencia social, por lo menos coyunturalmente, en este marco de avance del gobierno, porque esta es la verdad, avance institucional, se dé con relativa tranquilidad. Y en ese sentido, bueno, cómo no citar la frase de Baldío Duhovne, ¿no? Yo creo que nos dejó sin trabajo. Es decir, un ministro que te dice: nunca se ha visto un ajuste semejante sin que caiga el gobierno, es un hecho absolutamente inédito. Sí, esa declaración es increíble. Es increíble. Y no tuvo, ¿sabes qué? Para mí, no tuvo el rebote todavía, seguramente hoy lo tenga, porque a veces hay que revisar medio las declaraciones como para que tengan el rebote que uno cree que deberían tener, porque es una barbaridad. Es una barbaridad y es un guiño al fondo, porque te quiero recordar que el informe del Fondo Monetario, cuando uno dice, che, el tipo no se dio cuenta de dónde estaba, ¿sí? Bueno, primero que naturalmente no puede pasar una cosa por el estilo
estaba en un festejo del mercado de valores con un periodista, hablando en público. Pero igual se sentía como cómodo, era como un lugar... Estaba jugando de local. Claro, pero exacto. no se te escapa una frase de esa sin que la pienses, pero te puedo asegurar, esto está, bueno, te puedo asegurar, no es que yo asegure, estamos hablando de lo que figura en uno de los cuerpos del memo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que es la baja conflictividad social en Argentina para poder llevar adelante este ajuste. Lo que dice ayer Duhovne no es una casualidad y no es un sincericidio. Que quede bien claro. Bien, no se le escapó. No, en absoluto. Que quede bien claro que es un refuerzo de lo que el Fondo Monetario Internacional ha señalado a propósito de las buenas entre comillas, condiciones de conflictividad social que hay en la Argentina para llevar adelante este ajuste. Edu, ¿lo tenemos? ¿Querés escucharlo? Sí, dale. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Bien. Bueno. Divino. Divino. El antecedente más cercano, quiero recordar, de eso que menciona Duhovne, y que probablemente haya sido la imagen que haya tenido más fuerte, fue López Murphy. López Murphy, pleno gobierno de la Alianza, uno de los últimos intentos, ¿te acordás?, de la Rúa, y anuncia el 13% de recorte en las jubilaciones. Pero López Murphy... Pará, el 13% de recorte en las jubilaciones y el recorte del presupuesto en las universidades. Sí, totalmente. ¿Te acordás? Sí, ¿Con quién? Con Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, por favor, un poco de memoria. Bueno, duró 72 horas. Sí, fue creo que lo más corto que... Claro. Sí. A ver, Duhovne no está mintiendo, ¿eh? Es cierto lo que dice, es verdad. Duhovne no está mintiendo. Es verdad. Está diciendo que, o nos está interpelando acerca de también, bueno, ¿qué pasa en esta sociedad que en medio de esta brutalidad no cae el gobierno? Hay algunos aspectos, no soy ni afecto ni especialista en el mundo de los números o de los muchos números de la economía, pero hay algunos que evidentemente hay que tener en cuenta y además porque es una responsabilidad periodística. La partida más fuerte del presupuesto, quiero recordar que ayer se sancionó, que se sancionó esta madrugada, es la partida de pago de intereses de la deuda. Y de solo pensar en la educación, en la partida prevista para la educación a nivel nacional, estamos hablando de un recorte real de alrededor del 6.25%, si no me equivoco. Para que se tenga dimensión de lo que ha caído. Después cada quien puede buscar lo que desciende el presupuesto en vivienda, en agua y electricidad, en salud, y en educación acabo de citarlo. Aquí hemos sabido citar en el Te Quiero algunos de esos números, por ejemplo, lo que estaba contemplado en la caída de las partidas destinadas a infraestructura escolar, que yo las quiero recordar, porque ese tipo de números me parece que son los que dan la dimensión de qué estamos hablando. El año pasado había 8.000 millones de pesos destinados a infraestructura escolar. En el presupuesto que se sanciona son 2.000. Me parece, insisto, números contundentes, muy simbólicos, sí, muy simbólicos. Y antes de ir al cumpleañitos de cierre, también hablar de que no hubo, creo yo, me pude haber perdido alguno, un solo discurso de los senadores que no hablara de esto no nos gusta, este no es el presupuesto que querríamos, esto conlleva un ajuste, voto tapando la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ha habido, probablemente haya ocurrido, ¿sabes con qué? Con la sanción de la obediencia debida. Es una presunción mía, no es un dato. Un debate
por un tema específico respecto del cual no haya intervenido un solo parlamentario sin aclarar que votaba a disgusto. Sí, una cuestión también que resulta hasta en un punto provocadora. Absolutamente, con por supuesto Miguel Ángel Pichetto a la cabeza. Sí, diciendo que somos todos boludos porque en realidad esto es por nuestra vida. Claro, exactamente, y que el que no piensa igual se puso el traje de la Revolución Cubana, etcétera, etcétera. Pero insisto, habría que ver si hay algún antecedente, salvo la obediencia de vida, que es el que me viene a la cabeza en este momento, de algún debate en el que ninguno haya dejado de decir, ninguna haya dejado de decir, estoy votando algo que no me gusta. Sí, increíble. Yo creo que también es el síndrome del archivo, ¿viste? Que ahora por las dudas te aclaran cosas que antes no era necesario porque no quedaba todo registrado y grabado. Hoy sí saben que sí, que eso les viene en contra en 10 minutos. Exactamente. Escúchame. Muy buen apunte. 15 de noviembre a mí me apuntan acá que es el Día Nacional de la Mentira. ¿Tiene algo que ver con lo que vos estás diciendo? Tiene que ver con que hoy es el tercer aniversario del debate televisado entre Macri y Scioli. Esto fue la previa del balotaje 2015. A ver, hay gente que lo ha recordado también, no me cargo ninguna exclusividad, sin ir más lejos. El Tuni Coleman hace hoy un buen recordatorio y sintético en página 12. Hace poco hubo una encuesta, no sé si la vieron, o incluso si alguno de los que está escuchando participó, pero resulta ser que la mayoría de los argentinos, el 65%, recuerda aquel debate, y de ese 65%, el 54% de los consultados dice que el presidente no cumplió con ninguna, o en todo caso con muy pocas, de las propuestas que formuló aquel 15 de noviembre de 2015. Fue una encuesta de la consultora Dicen, que fue un relevamiento telefónico y que terminó de procesarse, si no me equivoco, antes de ayer. Bueno, hace hoy 3 años, en aquel debate del que se recuerda a él en qué te han convertido Daniel, pareces un panelista de 678, etcétera. Bueno, hoy se cumplen 3 años de las siguientes frases de Mauricio Macri en aquel debate en la Facultad de Derecho. Nosotros creemos que hay que desarrollar la economía, no ajustar. No hemos hablado nunca de ajuste. Genial. Nuestra prioridad es hambre cero. El dólar no va a estar a más de 15 pesos. Jamás hablamos de devaluar. Vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo. Vamos a crear 1 millón de crédito a 30 años. Sos un hijo de puta. Ningún trabajador pagará impuesto a las ganancias. Y este país no tiene problemas de dólares porque este país produce dólares. Hoy son 3 años de aquellas frases del señor que pocos días después sería votado por más de la mitad de los argentinos. Genio, te mando un beso enorme. Chau. Daniel,